que no tenemos experiencia. Digamos, hasta ahorita vamos a empezar a arrancar un proyecto que va a trabajar justo con un product owner. Ok. ¿El product owner es del negocio? Sí, les doy un poquito de contexto. Es un proyecto donde se busca traer una herramienta tecnológica que se va a implementar en toda Latinoamérica. Ok. En Colombia, sí, para Colombia y Perú hay un product owner, ¿cierto? Y ese product owner es como el encargado de... Hay un product owner. Todavía no conozco todas las entrañas porque yo ni siquiera estoy metido en el proyecto, pero pues digamos estoy en el área que lo está manejando. Entonces hay un product owner, no sé cómo engancha realmente con el equipo de desarrollo, no tengo ni idea. Y hay un Scrum Master que hoy tiene su rol dual como, no sé si soy Scrum Master o soy realmente un Project Manager tradicional, porque entre otras cosas arriba pues el proyecto se está trabajando como Scrum de Scrums o Safe o algo, no conozco bien, entonces creo como que están en eso. Entonces yo lo veo desde afuera y yo soy no entiendo qué están pasando. Y eso es un monstruo ahí. Sí, es un monstruo bien interesante, además que es la primera vez que lo hacemos. Entonces tanto el equipo Latinoamérica es la primera vez que hace un proyecto de esa magnitud con Scrum, como nosotros en Colombia, Perú y Ecuador hacemos ese tipo de cosas. Entonces simplemente para darles contexto de eso. Entonces eso es todo lo que okay. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca no, de eso. está muy Bueno, bien. pero sabes mucho, o sea, Sí. por lo menos sabes dónde Por lo estás. menos saben que ¿En qué parte estás? Sí. ¿Y ustedes qué harían si no tenemos esa experiencia que he hecho es para principiantes? Porque es algo que si los analistas que llevan 5 años ya lo conocen desde la experiencia es contarles qué hacemos. ¿Qué harían ustedes donde encuentren un negocio, por ejemplo, que tiene varios product owners? O de hecho, llegue un negocio, un cliente que me diga, ve, querida, yo no tengo una persona de negocio que yo te ponga solo a tu equipo, que esté escribiendo historias de usuario, que esté pendiente, que te esté recibiendo. No, simplemente mi necesidad y entregame lo que necesito. ¿Qué harían? Pues mira, a mí me han pasado dos cosas ahí. Yo llevo un equipo en donde comenzamos Scrum como es, ¿no? Sí, O sea, todo expuesto y tal, no sé qué. Y entonces empezó a estar la carencia de, por ejemplo, ese product owner que no, o sea, su visión era muy de negocio y le costaba entrar al equipo. O sea, esas conversaciones entre equipo y product owner no eran tan efectivas. O sea, lo que ¿Era muy alto nivel el producto? No tanto de alto nivel. No de jerarquía, sino en las conversaciones. Sí, o sea, no había, o sea, realmente no había una conexión caras a las herramientas o al producto que se iba a hacer, sino que era muy funcional. Pero cuando digo muy funcional era que no generaba esa apertura para que el equipo, y no se entendían, o sea, no sé, estábamos haciendo el mejoramiento de una página web, que es algo realmente muy sencillo, pero esta persona, obviamente, colores, funcionalidades y lo demás, pero cuando tú le hablabas de bases de datos, cuando tú le hablabas de salidas a producción, era poco sensible a ese tipo de cosas. O sea, de repente las conocía, pero pues no le daba mucho valor en las comunicaciones que hacía. Entonces, en ese punto, que fue lo que realmente nos generó valor a nosotros, era que conseguimos un product owner que fuera técnico, ¿sí? Entonces, tuvimos dos product owners y no decían que teníamos dos product owners, pero teníamos una mesa de product owner, que eso se ve más en escalado, porque estamos hablando de un equipo, o sea, un equipo solo. Entonces, pero eso nos dio a nosotros mucho valor. ¿Por qué? Porque estas dos personas se unían y entonces este era como un intermedio entre el Scrum Master y el Product Owner. ¿Por qué? Porque tenía una visión también de negocio, pero era más sensible al tema técnico. Entonces este personaje empezó a dar historias de usuario más refinadas, entonces no fue como que colaborarse entre los dos y generaban un producto que en el caso de ellos es la historia de usuario con unos criterios de aceptación mucho más aterrizados. Eso ayudaba a que las tareas de los muchachos fuesen más mejor medibles, o sea, realmente todo empezó a fluir. Y claro, tú dices, bueno, pero la guía dice que no debemos tener, o sea, dos product owners, no sé qué, pero a nosotros en ese proyecto nos funcionó así. O sea, realmente el tener dos personas allí hizo mucho valor. Y el otro punto que es el product owner que nunca está. O sea, o ese proyecto que te dice, pues el cliente es cliente y hay una brecha grande entre el cliente y el proyecto. Sí, o sea, yo no tengo, pásame el documento y yo te lo abro, tal, no sé qué, pero todas las funcionalidades no. O sea, estamos trabajando en Scrum, estamos trabajando en cascada y ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que se hizo de iniciativa del mismo equipo, porque claro, nosotros tomamos el sprint así, lo tenemos un product owner, pero nunca está
estaba, o sea, nunca estuvo Sí. realmente. Entonces de caras, de nombre nomás. De nombre nomás, entonces... Ese producto que fue un poco más técnico, realmente sí se acercó mucho más a las historias de usuario y pudo construir eso, porque yo estaba pensando en eso, y es, pucha, si el product owner realmente no es el que se acerca a hacerme el tema de las historias de usuario, si el Scrum Master que vela para que el tema del equipo de desarrollo se mete en ese tipo de cosas va a estar totalmente despapallado, entonces pierdes, entonces hace mucho sentido la mesa Product Owner. Sí, o sea, más bien le llamamos la mesa del Product Owner porque pues, eso chocaba con lo que son los principios de agilidad y el tema de los roles. Pero técnicamente Pero era no una funcionó. unidad. O sea, ¿por qué? Porque yo, o sea, el Scrum Master tampoco tenía, o sea, no es que no las tenía, se intentó por varios sprints que hacer la conexión con el equipo y que el Product Owner hablara el mismo lenguaje o traducir el lenguaje, pero el mismo Scrum Master no le llegaba. Entonces, claro, cuando llegaban al review, la mitad del trabajo perdido porque o sea, no le estaban dando. Entonces, conseguimos fue una persona más a la mitad, que no estuviera tan elevado a nivel del negocio, pero que tampoco fuera un Scrum Master, y entonces esa persona lo que hizo fue como un eslabón allí, como un proxy realmente, al final, cuando tú lo ves en escalamiento. Entonces, y eso funcionó, era una medida muy chiquita, yo creo que por eso es que funciona en medidas grandes. Pero pues a veces ese tipo de disrupciones, entendiendo cuál es el propósito de la metodología, ayuda. Y el otro cuento que es esta persona que nunca estaba. Entonces, del equipo, después de como 4 o 5 sprints, cuando sabemos que ya íbamos mal, o sea, que ya empezó a llorar todo el mundo, pero bueno, cumplamos la teoría. Él es el Product Owner, nadie más puede ser el Product Owner. Del equipo salió, o sea, el Scrum Master empoderó a otro del equipo, del team para que fuese el Scrum Master con acompañamiento y él se convirtió en el Product Owner próximo, algo más o menos parecido a lo que sucedió en el otro caso. Entonces tenía su lenguaje, o sea, él tenía la facilidad de traerle la información de aquella persona que, o sea, no sé, 6 de la tarde, es que yo tengo chance para hacer esta persona así a las 6 de la tarde, tener conversaciones con él, entonces medio dibujaba, iba avanzando lo que estábamos viendo ahorita, el program board, y se lo traía a los muchachos y se lo mostraba. Entonces, o sea, se articuló el equipo solo en la necesidad que teníamos de que no estábamos avanzando, y lo bueno es que ellos estaban empoderados. Entonces, bueno, esos son los 2 casos que les puedo mostrar a caras al pego de cosas que, a mí me han sucedido, que son disrupciones de la metodología, pero que funcionan. Excelente. Sí, es muy válido. Entonces, voy a cerrar con un tema y entonces le paso ya a Claudia, que es nuestra otra invitada de esta charla, que tiene mucha experiencia. Y es uno de los problemas que hayan diferentes product owners es esto. Por ejemplo, ¿a quién entregan? O sea, nunca el equipo va a saber cuál de ellos era realmente la persona que era el que le iba a entregar y el doliente de eso para que le dijera está bien, está mal. Una pregunta técnica, ¿a quién se dirigían? Tenían que a varias personas, no hay un solo articulador, ¿cierto? No hay quien priorice, entre todos se van a pelear las prioridades porque todos van a decir, la mía es primero, la mía también y la mía también, entonces no va a haber un solo backlog donde ellos sepan muy bien a dónde van y cuál es su objetivo. Entonces todo eso nos lleva a una valencia grandísima. Entonces le doy paso a Claudio, nos quiere hablar. Dos casitos. ¿Puede ser otro video, pero no? Sí, tú. No, ahí mismo, que le rayes, claro. La idea es sobre el mismo general. Ahí mismo. Entonces, voy a contar un caso positivo. Sí, bueno. Voy a contar un caso positivo, lo que tú estás diciendo, de la vida real. Esto funciona, pues ha funcionado muy bien así, el equipo de los Product Owners, se llama esto, y es en una empresa que yo creo que todos la conocemos, bueno, mentira, los colombianos sí, que se llama Protección. Protección, ese fondo de cesantías y pensiones, en la vicepresidencia de finanzas, crearon un equipo de Product Owners. Entonces más o menos la estructura de ellos está así. Entonces es una vicepresidencia. Dentro de esa vicepresidencia hay, hasta donde les recuerdo el discurso a la personita que nos contaba, 5 gerencias, ¿cierto? Chiquita la empresa. O sea, todos product owners. No, todavía no he llegado ahí.
Ya va. Esa Esta es la jerarquía, la jerarquía. Entonces, estos son gerencias, debajo de una vicepresidencia. ¿Qué pasa? Ellos soñaban con tener una priorización de verdad de vicepresidencia, a qué nos vamos a dedicar, en qué vamos a invertir pues todo nuestro esfuerzo. Pero nuestro esfuerzo, o sea, es como, allá la gente de tecnología dice que me puede dedicar a mí una capacidad limitada. Entonces, ¿cómo hago yo vicepresidencia de finanzas para poder aprovechar muy bien esa capacidad limitada que tengo de tecnología y que trabajen en lo que realmente para mí como vicepresidencia es lo más importante? Y no en lo que disparó esta gerencia, que llegó antes de esta y era más importante lo de esta. Pero ya lo que disparó esta se comió toda la capacidad de que tecnología tiene para mí. Entonces cuando empezaron como a evidencias, dijeron, ¿qué hacemos pues? Y ahí viene lo que tú dices. Entonces dijeron, cada uno de ustedes tiene que montar un PO, pues va a crear un rol de product owner, cada uno, ¿sí? Entonces aquí sale un rol de product owner por cada gerencia. Incluso estos product owners que están aquí no trabajan solitos, porque dentro de cada gerencia hay, como pasan las compañías jerárquicas, otros equipos que en el caso de ellos son como direcciones. Entonces, ¿cómo fluía la demanda antes? Cada dirección incluso disparaba directamente a tecnología lo que quería. Estaba abierta la puerta para que cada uno disparara. Y con ese señor decía, necesito que me hagan esto que es urgente, y le contestaba, pero yo estoy ocupado ya en tu vicepresidencia en esto, y quien dijo que eso era lo más importante, no sabemos, ¿sí? Entonces ahí empieza. Entonces es duro porque esta gente perdió esa puertica, pues le cerraron la puertica, no, pues ya les pasa no le pedís nada, vos le vas a entregar todas tus necesidades a este product owner, que este product owner va a tener la capacidad de priorizar. Esto imagínense que es un banco priorizado donde arriba hacia abajo está lo más importante arriba, lo menos importante abajo, donde este product owner va a priorizar con base a criterios de negocio consensados entre todos, que es lo más importante de esta gerencia. Lo mismo hace este muchacho, este y este. Entonces ellos ya llevan las necesidades de su gerencia priorizadas. Y aquí arriba hay un líder de product owners, que ese líder lo que hace básicamente es que recopila todo esto, vuelve y lo balancea y dice, habiendo balanceado con los criterios, señor vicepresidente, lo más importante que tenemos para trabajar es esto y en este orden. Y desde aquí se lanzaba a tecnología las necesidades, ¿cierto? Dolor, mucho, claro, porque ya ellos perdieron como esa potestad que tenían. Entonces esto es básicamente, ellos decían, este es el equipo de product owners, hola, de la vicepresidencia de finanzas. Adivinen quién terminó de este trabajo. Tecnología. Porque se quitaron el chicharrón de que nunca estaban trabajando en lo que sí era importante, que este cliente estuviera enojado, que se les colgaran cosas de ley. Este trabajo lo hizo el cliente dentro de su estructura, pero tecnología terminó beneficiándose de esa priorización única en la que realmente se empleaba. Consecuencia natural, tecnología empezó a decirle a las demás vicepresidencias, por favor se organizan igual que la vicepresidencia de finanzas, porque mire, el trabajo así les va mucho mejor, trabajamos en lo que sí es y demás, y ellos estaban, no me acuerdo, cuando fui a la visita ya había otra, no recuerdo, la comercial o algo así, que estaba imitando el esquema de product owners que ellos tenían. Entonces miren que es un esquema, pero si ustedes ven, capitalizando lo que le dije, acabo de decir, en este esquema no pasa, y por eso funciona, que lo que un PO dice lo tumba otro PO. O sea, no pasa que hay dos POs, por así decirlo, con poder en la misma área, diciéndole al equipo, lunes, lo más importante es esto, martes, llega el otro, no es eso, es esto. Y el equipo chiflado, porque depende de quién llegue, le cambia las prioridades. Entonces, los equipos de product owner, claro, funcionan, o sea, son necesarios, incluso porque es que humanamente como una persona va a tener, por ejemplo, esta chica, ¿cómo podría priorizarlo de todas las gerencias y direcciones? No le da, pues tiene que clonarse por quién sabe cuántas personas. Entonces es muy sano, pero es cuando el esquema
digámoslo así, voy a ponerlo aquí debajo de esto de rol donde la autoridad del poder del PO, perdón, está claramente definida, o sea, su rango de autoridad de qué, para priorizar, está claramente definido y no se solapa con el de nadie, ¿cierto? Es un rango de autoridad claramente definido. Y ahora va el caso, es un caso de mi empresa, de PM, donde un equipo de POs no estaba funcionando, 2 personitas del mismo negocio. Uno era el gerente de proyecto, la otra era como su mano derecha, pues porque él no daba abasto con tantas cosas. Si ven las razones, son muy diferentes las razones. Aquí tiene una estrategia muy lógica. En la otra es porque, como yo no tengo tiempo, entonces necesito ayuda. Entonces, ¿qué pasa? El que era el líder del proyecto, llegaba a las planeaciones y decía, chicos, entonces, bueno, lo más importante es esto, esto y esto. Y ya se quedan con mi compañera que les va a aclarar detalles y no sé qué, Ah, listo, perfecto. Él se iba, cuando empezaban a trabajar, le decían a ella, bueno, entonces ven, con base a lo que él dijo es esto, pero entonces dentro de eso hay 5 cosas, de esas 5 cosas que estaban, ¿qué respondía ella? Tenemos que preguntarle a él porque yo no estoy segura. Hasta ahí llegaba la dinámica. Entonces, ¿a ella qué le faltaba? Autoridad desde el empoderamiento, o sea, no es una autoridad autoritaria, sino una autoridad de conocimiento, de criterio, del empoderamiento. Esa cosa nunca funcionó, porque incluso con el paso del tiempo ella llegó a tomar decisiones ya como convencida de que tenía criterio, y a la siguiente sesión donde estaba el líder le decía, no es eso, nunca andó, es eso. Entonces, el daño no es tanto la cantidad, como bien tú lo decías, sino que se comporten, tú lo mencionaste ahorita, como una sola unidad en criterio y en conocimiento para que haya una sola ruta, un solo mapa de ruta que nos esté guiando, ¿cierto? Y este es un caso de muy escalado, que tú ahorita mencionaste, Luz, es un caso muy escalado, pues imagínate un equipo para toda una vicepresidencia, súper bacano. Y ellos incluso tenían esto, este backlog era le llamaban un framework, pero no era más que un Excel con los criterios de priorización que todos tenían que seguir, que le daban un peso a cada iniciativa y a la larga sacaban un resultado rankeado de iniciativas sobre el que ya podían tomar decisiones más fáciles con el señor vicepresidente. Listo. Entonces les quería compartir eso como para aterrizar un poquito en casos reales el concepto que estábamos viendo con ley. Yo quiero hacer una pregunta, porque o sea, en Telefónica escalamos también. Y ¿cómo haces tú para resolver el tema de autoridad del rol del PO o sea, con los gerentes en ese nivel, o sea, en esa esquema que tú colocas? ¿Por qué? Porque pues el PO en teoría, o sea, es un rol, ¿okay?, que va fuera de lo que es el perfil, que pues, o sea, también ahí en ese concepto del gerente, porque es el que tiene la autoridad de decisión hacia la vicepresidencia, y esa gerencia sí se pueden poner todas de acuerdo para poder priorizar, nunca tienen tiempo. Entonces mandan a un PO, pero normalmente, o designan a un PO, pero normalmente ese PO, por mucho que estén alineados a lo que dice la gerencia, pasa lo que tú dices, que el gerente a veces tiene algo en su cabeza, o fue una reunión el día de hoy y cambia totalmente la priorización que tienen que acá y tienen que generarse más conversaciones y todo eso. Entonces, me gustaría saber, ya en el crecimiento de esa iniciativa, cómo te ha ido entendiendo de que pues hay egos, o sea, el tema, el perfil como tal jerárquico contra la iniciativa de un rol, que no puede ser compartido, que sería lo ideal, o sea, que el perfil fuese el rol, porque no hay tiempo. ¿Cómo te ha funcionado Yo te lo eso? cuento. La respuesta de cómo funciona es demasiado simple, no es algo muy elaborado, pero ¿cómo les funcionaba? El PO tiene autoridad sobre todas las personas de estas direcciones. Cuando digo autoridad, ninguno de ellos decide por encima de este PO. ¿Por qué? Porque él está a nivel de su gerente, ¿cierto? De una persona, su gerente. ¿Qué pasa? Este PO realmente trabaja al servicio de este gerente. Entonces él lo que hace es recopilarle todas las necesidades, llenarle todos los criterios y decirle a este gerente, jefe, mire cómo quedó la prioridad de toda esta gerencia. Entonces, según esto, es más importante esto va, y ellos juntos, en una cosa muy colaborativa, hacen ya descartes. No, eso de la herencia se sacaron, eso qué bobada, esto sí, súper importante.
esto sí, pero más tarde. Ya él hace unos descartes iniciales con esta persona, que esta sí es la autoridad sobre esto. O sea, él les dice a ellos así simplemente, ya me senté con el gerente y lo suyo no va, lo suyo quedó, lo suyo va después, ya. Entonces, aquí hay una autoridad, digamos, marcada por jerarquía. Que se la da el mismo negocio. Sí, exacto. Y él es el que respalda a esta personita para que cuando vaya, les guste o no, él es el que trae las prioridades a mí y juntos, con criterios estandarizados para todos, decidimos. Ahora, cuando van aquí a este comité con este líder, ahí sí es una reunión en plenario. Si no tiene tiempo el gerente de estar en ese comité, es como si no hubiera participado, o sea, no defendió lo suyo. Entonces después no te quejes de que no estamos trabajando en lo tuyo porque es que vos no viniste aquí a la PUC, ¿cierto? Porque cuando se consolidan las prioridades de todos, muy posiblemente se empiezan a generar competencias casi muy cercanas, ¿no? Ya la línea delgada, es igual de importante esto que esto que esto, entonces ya hay que tomar decisiones en consenso. Obviamente la figura del vicepresidente hacía mucho peso, o sea, él era el cuestionador de decir, pero vení despacio. Tú dices que lo tuyo es igual que esto, pero analicemos. Este año lo que viene es la ley de tal cosa, para llegar a un consenso donde competía. Pero era indispensable que estuviera el líder de PO con el gerente y cada gerente con su mano derecha. Porque si él dudaba de alguna cosa de su consolidado, ¿quién la sabe? Este señor. Él es el que dice, jefe, no, lo que está ahí esta cosa, eso me lo dijo fulano. Él es el que le da como toda la información para que en este comité se pueda hacer. Y este comité se hacía hasta donde, pues cuando puede que ya haya cambiado. Pero cuando hicimos el referenciamiento hace poco más de un año, este comité donde se tomaban estas decisiones lo estaban haciendo trimestralmente. O sea, la sentadita de todos para tomar decisiones de que iban a arrancar y que No, por CUS. ¿Dime? Por CUS. Por 3 meses. Por cuarto, o sea, por Ah, seis. sí, Una correcto, pregunta, así lo hacían. ¿cómo lograban o cómo logran estimar si empiezan a hacer una priorización? ¿La hacen basada en qué? Seguramente dicen, no, pues los que me generan más valor, los que le pegan más al negocio, los que son más transformacionales. Pero estoy pensando en un caso, por ejemplo, que nos está sucediendo ahorita nosotros en el portafolio, es por disponibilidad de los usuarios. O sea, yo tengo varios proyectos transformacionales, 5 años, y tengo algunos proyectos que me ayudan a cumplir mi plan de negocio el año. Pero cuando yo empiezo a hacer mi tema de recursos, es como, pocha, voy a reventar a toda la organización. Y tal vez yo lo que debería es estar tratando de decir, oye, yo no debería tener, o sea, un Product Owner no debería tener más de X números de proyectos. Un Scrum Master, bla, bla, bla. También estamos pensando que nosotros estamos arrancando, ¿no? Aquí estamos hablando de temas dedicados, pero yo no sé si en la vida real sean dedicados o realmente el Scrum Master está con 3 proyectos y un PO tiene 2. Realmente pasa, pero son apuestas que uno hace y puede tener que devolverse. O sea, eso no es una estrategia probada para todos igualmente. Tú puedes mezclar 3 proyectos y luego decir, la estamos embarrando, no está funcionando, venga, En le la quito experiencia de uno. ustedes, ¿cómo es? Eso, venga, le quito uno. Entonces, este proyecto, Scrum Master, yo te di 3 proyectos, 2 muy fáciles y uno medio difícil. Arranca. Y él dice, el proyecto que era medio difícil me traga entero. O sea, eso no es difícil, eso es, mejor dicho, requete complejo. Perfecto, quédate solo con ese, dame los 2 que tenías, o sea, uno juega todo el tiempo con esa dinámica, depende de lo que esté pasando. Así como alguien puede decir, no, ese requerimiento está súper pequeñito, mira, se ha entendido mal, yo termino rápido, listo, coge este equipo de una vez. O hay un Pues equipo tan maduro, tenés un equipo súper maduro que tu compañía es para ellos un poquito más guiada de la mano y estarlos lineando cositas de mejoras, mientras que tienes otro que apenas está empezando y tenés que estar de lleno formando desde el ser y desde el equipo hasta todo el requerimiento de negocio. Entonces, bueno, espérame, le contesto una pregunta más a la duda y ya te doy. Y lo otro es que, o sea, ellos, cuando tú priorizas esto en orden, o sea, siempre lo más importante es esto, es porque lo hiciste tan consciente que cuando empiezas a asignar gente es, arranco, tengo 30 personas, entonces arrancó y se comió 6 personas, listo, vamos con el siguiente, arrancó, se comió otras 7, arrancó, se comió tal, cuando llegaste aquí se me acabó la capacidad. Si priorizaste bien,
No es tan grave para tu empresa que todo esto se quede sin empezarse mientras algo de esto se termina. Ok, ¿Listo? ok. Entonces, no es que todo tiene que... No, ya la capacidad Es que se ahí le entra acabó. la dinámica del sprint Sí. normal. Los equipos revisan, A mí miran la hasta dónde dinámica se pueden me acabó hacer. acá, se me acabó hasta acá. Y así como se comporta este backlog organizacional donde vas armando equipos y les entregas trabajos hasta donde se acabaron los equipos, yo ni más, todo lo demás tiene que esperar a que un equipo se libere para entregarle otra cosa, igualito se comporta en la prioridad del sprint. O sea, iteración tras iteración vas mirando el equipo que es capaz de hacer, pero con la garantía de que este señor priorizó tan bien que el equipo está trabajando en lo que es indispensable, en lo que se va, o sea, en lo que se incendiaría la empresa si me llega a pasar. La priorización es el punto de partida antes de Sí. ir a Siempre, un tema de recursos. siempre. En cualquiera, tanto a nivel organización como a Y nivel de antes de equipo. la priorización está tu estrategia de organización. Sí, pues. Si yo no tengo una estrategia, todo parece Propósito. importante, todo parece igual de importante, todo Sí. para allá. No, espérate, ¿para dónde vamos nosotros? ¿Y qué podemos descartar? Ahora sí. Entonces, tengo 3 casos. Uno es el caos completo, otro es el ideal que quiere todo equipo, y otro que estamos en el limbo. Entonces, el del caos es un cliente re gigante donde tiene N cantidad de POs y para ellos todo es prioritario. Sí. Cada Todo uno va a manda. luchar por Sí, los todo lo mandan y todo lo quieren Hay ya. una figura como esta, es la que te ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Desde la compañía creamos nuestro propio PO y dejamos de recibir información directamente del cliente, porque los POs eran todos del cliente. Diferentes países, diferentes proyectos, diferentes de todo, Sí. pero todo lo querían. Entonces, primero una compañía pequeña, de pronto muchos los conocen, Ingenio. Sí. Entonces llegaba demasiada información a la vez, y eso era un caos. Incluso el que era el PM estaba que colapsaba, porque le llegaba tanta información que él ni siquiera sabía cómo priorizar. Entonces se colocó ese PO, y el PO lo único que hacía era recibir información, se juntaba con el PM y con la parte gerencial y priorizaba. Era el caos. Pues pero el se comienzo llegó. de un poco de orden, sí. Entonces, bueno, se llegó a un consenso y se pudo Es un solucionar. caso feliz, es Sí. un caso feliz. Ajá. Ahora, el ideal. Entré a una compañía, no de desarrollo de software, sino que es una compañía de transferencia de dinero, pero querían montar un departamento de tecnología porque tenían una plataforma creada hace 21 años en Power Builder y lo querían migrar a nueva tecnología. Un PO, un team leader, un project manager, un equipo conformado por 12 personas, sin presiones realmente de tiempos, con un budget que si decíamos eran $2 millones, el cliente decía no, tienen 4. Sí, es que eso es a medida de que el que vaya entregando me gusta, siga que yo sigo. Entonces era muy bacano porque los gerentes o los dueños, socios, se hablaban directamente con el PO. Queremos esto, se los llevaban a convento, conferencias de compañías que transfieren dinero y todas las cosas. Mira, así es como está funcionando la competencia, eso es lo que nosotros queremos. Esa persona llegaba, hablaba con el director, hablaba con el PM, mire, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos este tiempo, el ideal, ¿listo? El que todo el mundo quiere estar. Y ahí realmente uno no tiene que hacer un sobreesfuerzo, ¿listo? Todo funciona bien. Ahora vamos al que es el perdido, el niño, donde no tiene uno un PM. Ni PO, ni PM, ni Scrum, está Sí, en la vida. nada. Usted llega, bueno, ¿y con quién me hablo? No, por allá hay una gente que se sabe como que sí, son usuarios finales. Vaya, sáquele la información a esas personas. Bueno, ¿y a quién empodera uno para sacar la información? ¿Listo? Vamos a crear un PO. No, es que no hay nadie con la capacidad de hacer eso. Son personas que nunca han hecho user story, no saben cómo hacer una toma de requerimiento, no saben cómo bajar eso, no saben nada.
está completamente... Ahí donde el trabajo del astrónomo es fuerte porque tiene que empezar desde abajo y la metodología para el equipo, la metodología para el cliente, cómo los alineamos y cruzamos y es grande y es un reto muy bacano. Entonces ahí es donde el Scrum tiene que empezar a empoderar, empezar a enseñar, a liderar, a decir cómo se hacen las cosas y realmente crear un equipo desde cero para que... Correcto. Acá les acabo de decir simplemente es que por los niveles en los que se van definiendo los para dónde vamos en las organizaciones y en los equipos. Entonces, como tú dijiste ahorita, pues tiene que haber un propósito grande, digamos, que nos mueve, que por lo general es inspirador, algo que yo me levanto cansado, pero no lo veo y digo, para allá voy yo, ¿cierto? Me inspira, me mueve. La estrategia ya es un poquito más la estrategia de juego mía. Entonces, bueno, yo cómo logro este propósito. Aquí en este nivel ya se habla de cosas como los formas de medir, pues como hacer seguimiento, que son los OKRs, por ejemplo, o también se hablan de mapas de ruta, dependiendo, mapas de ruta de producto. Hay compañías que dicen, por cómo estoy yo conformado, no me sirven mapas de ruta de producto porque yo no trabajo por producto, yo necesito irme a un nivel distinto. O dicen, no, yo sí tengo claro mis productos y un roadmap de productos me dice para dónde voy y en qué debo trabajar. Entonces, estas estrategias ya son un poquito algo más tangible, menos soñador, porque su función es otra. Su función ya es empezar a dar vía a la forma como voy a jugar ese partido, ¿sí? Yo tengo 11 jugadores, 90 minutos, ¿qué voy a hacer ahí para lograr un propósito? ¿Sí? Más o menos por ahí va. Obviamente ya estos señores lo que hacen es priorizar iniciativas respetando esto que está allí. Por eso tienen que entender muy bien su negocio. Sea que lo tengo directamente del cliente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy trabajando para un solo cliente, o sea, un proxy, porque estoy trabajando para tantos clientes que necesito a alguien que centralice toda esa información y pongan una balanza todas esas cosas, que es como lo que hacían estos chicos. Estos chicos eran pedos proxies de muchas direcciones en este caso, y ya de todas las gerencias, ¿cierto? Entonces, quería como decantarles eso que hablamos para que nos quedara más visible. Sí, yo creo que vamos concretando para seguir con las otras dos partes importantes. Entonces, el PO Proxy en la vida real, digamos que en EPM y en otros dos proyectos de otra empresa diferente, y es manejarlo. Acá en EPM lo llamamos PO Proxy, que a nivel general también pues lo podemos llamar PO Proxy, pero le llaman, sí, le sigue llamando PO. Nosotros le pusimos Proxy porque nuestra gente es súper normada, entonces era, pero ¿qué nombre? que el PO es del cliente. Y allá hay un líder que te está poniendo, pero vos tenés que priorizar los 5 líderes de negocio. Pero entonces lo llamamos igual, bueno, llámate tu proxy, es más poco como entonces, ¿qué hacen ellos básicamente? Es, entre todos los que, lo mío es prioritario, lo mío también es, venga señores, vamos a priorizar, y esta es la medida, esto le está apuntando al negocio, esto no, esto puede quedar más tarde, y genera un solo valor para el equipo, ¿cierto? Genera y ayuda a escribir las historias de usuarios de una parte también un poquito más técnica, por decirlo así, nuestro negocio. Entonces mira que se alinea mucho a la estrategia que ustedes tenían o crearon en su momento. Entonces ellos llevan los POK a nuestro usuario, los ayuda a aterrizar un poquitico más técnico de lo que ya conocen también debajo de la herramienta o el producto, y finalmente es el que se entiende también con el equipo para llevarles como toda esa estrategia. Entonces eso fue lo que en la vida real. Hablamos de que el BCM ahora. Sí. Pasamos al Scrum Master. Sí. Y ahí el dolor, lo que les decía la Valencia era, venga, ¿yo cómo hago? Si bien ya tengo unos equipos que es fácil, que mi Scrum Master, se manejan bien, funcionan bien, pero ¿cómo lo hago a nivel de organización y de empresa cuando ya la empresa es tan grande y quiero llegar a todas las unidades? ¿Qué creo yo y qué estrategia creamos? O el lado, el padrino, todo eso que les conté rápidamente, para que permeemos todo eso en la compañía y todos nos volvamos de cierta forma, trabajando de una forma o estructurada o más organizada de lo que veníamos haciendo. Bueno, lo más importante es entender que un Scrum Master es una figura que facilita o que está, sí, es como facilitador del trabajo de un equipo. Entonces, tu tarea magistral y compleja es qué equipos vas a definir en tu organización para poder hacer escalamiento. Y para yo definir qué equipos voy a inventarme o a conformar en mi organización, tengo que tener muy claro mi portafolio de productos o mis frentes, mi línea de negocio, ¿cómo se llama? Gente que, mis negocios, mi línea de negocio, mis productos, depende de qué, ¿sí? También tienes que tener muy claro, por ejemplo, hay pues, los marcos de escalamiento reconocen, por así decirlo, la unidad del equipo. Voy a pintar en un circulito como si fuera
supongamos que esto es un equipo de trabajo. N personas en un equipo de trabajo. Esto es un equipo y un equipo pues tiene su Scrum Master, ¿cierto? Ahora hay una agrupación más grande que es donde empiezan a ver como redes, ¿sí? Entonces yo tengo un producto o una línea de negocio donde necesito para poder sustentar toda esa cantidad de cosas que tengo para hacer varios equipos. Entonces aquí tengo más personitas y puede, ahí va lo que tú hablas ahorita, puede que este Scrum Master sea el Scrum Master de los dos. ¿Por qué? Porque básicamente le da el tamaño del equipo, lo que le demanda, lo que lleva, ¿cierto? Incluso sabemos de casos de los 3, pues un Scrum Master para 3 equipos. Yo ya voy por 4. ¿Ah? O puede tener Está uno, o a veces. Claro, con complejidades diferentes, no son 4 proyectos complejos. En uno Son soy 2 simplemente complejos. enlace, lo que ya, ahorita explico un poquito enlace, y el otro solo es Scrum, y el otro es... Porque digamos nosotros tenemos casos así donde tenemos un Scrum Master Saiyajin. transversal. Sí. Sí, exacto. Pero es importante que esta persona que está transversal entienda que este es un mundo, este es otro mundo, y este es otro mundo, y que la complejidad de este le lleva unas cosas, y de este le lleva otras, y de este le lleva otras, porque cada dinámica de relacionamiento entre las personas crea una complejidad única. Y cuando los Scrum Masters están muy saturados de trabajo, se pierden esto. Entonces solamente planean, pues van a una Solamente ceremonia, hacen su estrategia planean, de escriban, método. muchachos a desarrollar, mañana ahí nos vemos. Y llegan a la daily, ¿cómo les fue bien? Ah, bueno, en la review nos vemos. Y la dinámica compleja entre las personas, que es donde se dificulta el trabajo, ¿cierto? Se pierde por completo. Entonces un Scrum Master debe tener tiempo de observar la dinámica, ¿oíste? El PO, cómo se lleva con el equipo si le entiende el PO, si le está captando o no. En el equipo hay una persona muy pilosa y 2 como flojitas. ¿Qué hacemos con las flojitas? Todo eso es una labor del Scrum Master, pero a veces creemos que solamente con que el tiempo le dé para asistir a las ceremonias de cada equipo ya está listo. Y ahí es donde empieza a decir uno, ese Scrum Master no sirve para nada. Pues el rol como tal no sirve para nada. Y te lo voy a decir así, efectivamente, en ese contexto no te está sirviendo para nada, pero la responsabilidad es tuya, porque no lo has dejado hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, ahí donde va, ¿cuánto tiempo le vas a dar? Listo. Ahora, este agrupador grande es el que te digo que puede ser un producto, pues que hemos visto como en la experiencia, un producto, una plataforma tecnológica, ¿cierto? Entonces, no, en mi empresa tenemos productos de inteligencia de negocios, de transaccionales y no sé qué. Entonces yo creo pilas de estas de equipos, una para lo de inteligencia, otra para lo transaccional, otra, ¿por qué? Porque creo que eso me hace sentido a mí, con base aquí a mi estrategia y a la forma como yo entrego valor a la organización, ¿sí? Otros son líneas de negocio y ya, entonces trabajar de esta forma me permite dimensionar pues cuánta gente viene a nivel de PO, de Scrum Master, de todo. Incluso estas pilas de producto, si bien tienen acá también un Product Owner que le entrega al equipo todo, que incluso también en algunos casos se repite, acá a nivel de pila tienen un líder, por así decirlo, de esto, de producto, que él se encarga de centralizar todo lo de ese producto, toda la plataforma, todo lo de esa línea de negocio. Y ya con este equipo que tiene acá dentro de muchachos cayó todo esto. A ver, ¿cuánto es capaz de hacer este equipo? ¿Su equipo en qué está? ¿Este en qué está? Y empezamos a repartir las cargas entre todos. Entonces, cuando no tenemos un esquema claro de cómo está estructurado, segmentado mi cadena de valor o mi flujo de valor, es poco probable que mis estrategias de equipos y de asignación de gente funcionen. Es muy poco probable. Clau, sí, para que cerremos entonces de que ya estamos sobre el tiempo, es permearlo de esta forma a nivel de escalarlo y líneas de negocio, y también para que entiendan y permeemos toda la empresa como en agilidad y en que hayan scrum diferentes,
digamos que tiene algo que se llama enlaces, y es que por las diferentes unidades, llamémoslo como esta misma estructura, como si fuera una gerencia y las diferentes unidades, es que desde acá haya alguien que forme las diferentes Scrum Master, por decirlo así, que van a ser los colectores de los equipos, y los ayude, los permee, los forme, los guíe, para que ellos de ahí para abajo empiecen a permear los equipos. Eso es lo que se conoce como el Agile Coach. Como en el O sea, les tomas en algún momento sobre un Agile Coach, Sí, tratando sí, ya la metodología. de llevarlo a los niveles un poquito más abajo para que ellos sean capaces. Sino que siendo como respetuosos del tema de la palabra coach, porque hay mucha gente que empezó a decir, pues, y con justa razón, porque hablan de coaching, están formados en coaching. Es que el coaching es una disciplina que están formados, porque hablan de eso. Listo, no, son enlaces ágiles, conocedores de marcos ágiles, de buenas prácticas que se encargan de enseñárselas a la gente. Que ya se las saben tanto y se vuelven tan tesos que son capaces de difundirlo. Y el caso es experiencia, vivida. Ahorita cuando te pregunto fuera de las sesiones, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con los Scrum Masters? O sea, ¿les ha ido de los que sí son by the book y solo las sesiones, o hay más los combinadores? ¿O que nos cuenten un poquito? Sí. Una charla de qué, cómo se trata Scrum Master bueno en Esa era buenísima. Bueno, y finalmente el equipo de desarrollo, pues hay algo entre ellos, pues entre todo el mundo que tiene las noticias que vimos, que las hemos dado en las diferentes charlas, es cómo hacemos para que realmente le hagan esas preguntas que nacen desde ellos y vení, ¿quién me resuelve esto? Que es un poquito más técnico de la aplicación, que ni quiera funcionar, y el peor no se las haga. Entonces nace algo que es el líder técnico, que quizá puede ser a veces el Product Owner Proxy o alguien que vaya en paralelo a él, que conozca un poquito más debajo la herramienta y sepa quién se alinee con el equipo y sea capaz de asociarle eso y sea capaz de ir a una entrega y al PO Proxy entregarle lo funcional y el otro por debajo está diciéndole vení, y eso sí tiene tal cosa, acordate que por debajo cruzaba tal otra con base de datos. Entonces este rol también de líder técnico es algo que en la vida real, aunque no existe en el libro de Scrum, es algo importante que no detectar, que hay que crear, sea diferente al PO. Es como ese experto técnico en tu plataforma, en tu línea de negocio, en algo de la arquitectura. Son esos roles que tienen que estar allí para el equipo de desarrollo. Que le solucionan la vida al equipo. O sea, él va a buscar en cualquier lugar de la organización esa respuesta para poder traerla y continuar. La tiene que saber, Sí, la tiene que saber. Usted lo busca, que él sea el que sabe de la herramienta o el Claro. producto. Si sea sobre un producto que está ya desarrollado y lo van a mejorar, que sea él el que Nosotros tenemos un líder técnico, todo equipo tiene un líder técnico, tiene un business analyst que es parte, como Scrum Master, y es el que baja todas las historias a los boards. Y el PM realmente hace parte de Scrum Master más toda la parte financiera. punto más estratégico, está más arriba. Sí, eso. Chicos, perdón, disculpa, acomodémonos porque creo que ya están. Sí, vamos. Vamos a tomar la foto y. De una. Vamos. Vamos. Un registro, ¿sí?